Bienvenido al lado invisible de la creación. Un podcast donde vamos a hacer visible lo invisible. Soy Luli Maki y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que considero uno de los mayores obstáculos invisibles en el proceso de la creación consciente. Esto es la energía residual. No desde la idea de que simplemente sueltas y sigues adelante, sino desde una comprensión profunda de por qué existe la energía residual, qué función cumple, qué le cuesta a tu proceso creativo seguir cantándola, qué significa liberarla, cómo sostener esa liberación y cómo reconocer cuando el sistema en el que estás viviendo es en sí mismo una fuente del peso que estás intentando soltar para poder progresar. Cada vez que alguien llega a mí para trabajar y crear un nuevo modelo de liderazgo, un proyecto, un negocio, una versión diferente de sí mismo, la primera pregunta que hago no es ¿qué quieres lograr?, sino que la primera pregunta que hago es ¿desde dónde vas a crear y sostener esto nuevo? Porque la creación no comienza en la acción, sino que la creación comienza en el campo, en el estado interno desde el cual tomamos decisiones, percibimos posibilidades y leemos lo que nos está sucediendo. Este campo es invisible, no lo ves en un balance ni en un plan de negocio, no lo mides con métricas, pero lo sientes y, sobre todo, estás creando tu realidad desde él constantemente. Cuando el campo está claro, la creatividad fluye, la intuición habla, las decisiones se toman con claridad, aparecen las relaciones que necesitas y puedes reconocer las oportunidades que te llevan hacia un nuevo lugar. Cuando el campo está saturado, todo requiere más esfuerzo. Las ideas llegan, pero no terminan de aterrizar. Y muchas veces no entendemos por qué. Muchas personas buscan la causa afuera cuando la interferencia está adentro. Si bien muchas cosas saturan el campo energético de una persona, hoy vamos a enfocarnos en la energía que no fue procesada, la energía que quedó dentro de cada uno. Esa es la energía residual. Esta energía residual es toda carga emocional, mental, relacional o de identidad espiritual que no completó su ciclo natural de procesamiento y que permanece activa en tu sistema, consumiendo recursos y condicionando tu percepción de la realidad. Desde una perspectiva psicológica, hablaríamos de experiencias no procesadas. Desde una perspectiva energética, diríamos que son patrones vibracionales que quedaron atrapados en un bucle. Información
que el campo capturó, codificó, pero que nunca resolvió. Y el sistema busca siempre coherencia. Por lo tanto, continúa reproduciendo ese patrón, esperando una resolución que nunca llega. Y desde la perspectiva espiritual y de conciencia, diríamos que son apegos. A versiones pasadas de nosotros mismos, a personas, a historias sobre quiénes somos o qué merecemos, o a identidades que construimos para sobrevivir, pero que ya no reflejan quiénes somos hoy. La energía residual es información no resuelta. Y como toda información no resuelta, ocupa espacio. Espacio que no está disponible para lo nuevo. No puedes construir una nueva realidad desde un campo saturado por la anterior. Esto no es una cuestión de actitud ni de pensamiento positivo, sino que es una cuestión de disponibilidad. El campo que crea debe estar, al menos en parte, claro, receptivo, presente. Y la energía residual lo ancla siempre al pasado. Ahora bien, si la energía residual nos pesa, ¿por qué es que simplemente no la soltamos? Esto es porque el sistema no la sostiene por error, sino que la sostiene por una razón que en algún momento tuvo sentido para nosotros. Cuando vivimos una experiencia intensa, el sistema entra en modo de protección. Y en ese modo no hay tiempo ni recursos para procesar, sino que solo hay tiempo para protegerse. Entonces, cuando uno entra en modo supervivencia, la experiencia se almacena, se codifica, no se integra. Y el sistema aprende, esta información es importante. No puedo eliminarla porque puede que la necesite para protegerme más adelante. El problema es que este mecanismo no distingue entre pasado y presente. Permanece activo incluso cuando el peligro ya no existe. Continúa generando respuestas de alerta, incluso cuando uno se encuentra en un contexto completamente diferente. Hay 5 fuentes principales a través de las cuales la energía residual se instala en cada persona. La primera, las emociones a las que no se les dio espacio. Aquellas que uno guarda dentro de su sistema. Estas emociones no desaparecen, sino que quedan dentro de uno. La segunda son las relaciones que uno no cierra. Conexiones que terminaron externamente, pero que permanecen abiertas dentro de cada uno. El sistema sostiene un hilo abierto esperando
una resolución que no llegará desde afuera. Y ese hilo, si no se corta, consume siempre energía. La tercera, las identidades que ya no te representan, pero que continúan operando en tu sistema. El sistema sigue ejecutándolas porque nadie le dio permiso de actualizarse. La cuarta, los patrones heredados que nunca elegiste. Entornos familiares, culturales e incluso sociales que vibraron en tu ambiente el tiempo suficiente como para que los internalizaras como tu propia verdad. Y desde esas verdades estás tomando decisiones hoy, muchas veces sin saberlo. Y la quinta, y esta es quizás la más invisible de todas, cada interacción que tienes hoy con otra persona en el día a día. Tu campo energético no está sellado, es permeable. Cada conversación, cada relación, cada entorno en el que tú te encuentras, deja siempre una huella vibracional en tu campo energético. Así opera la energía. Y eso significa que la energía residual no es solo algo acumulado del pasado, es algo que se genera activamente en el presente a través de cada contacto relacional que no sirve al campo que estás intentando construir. Por esto mismo, cuando una persona está genuinamente comprometida con moverse hacia una nueva realidad, dos cosas se vuelven innegociables. La primera, conectarte intencionalmente a un campo energético más elevado. No simplemente buscar información o inspiración, sino que enlazarte y ponerte en contacto genuino con personas, entornos y presencias que tienen una calidad vibracional por encima de donde tú estás actualmente. Porque tu campo siempre será influenciado por lo que te rodea. Por lo tanto, la pregunta siempre debe ser si estás eligiendo las influencias actuales de forma consciente. La segunda es darte el tiempo para identificar y eliminar las conexiones que ya no están sirviendo a tu crecimiento. No con juicio hacia esas personas, sino con claridad sobre lo que su campo está depositando en el tuyo y si ese depósito está alineado con la realidad que genuinamente estás intentando crear. Entrar en una nueva realidad, manteniendo todas las conexiones relacionales de la anterior, es como intentar cambiar el agua de un vaso sin vaciarlo primero. Puedes agregar lo nuevo, pero si lo viejo permanece, el campo nunca se despeja del todo. Esto, obviamente, tiene un impacto a la hora de progresar. El primer costo es energético. El sistema gasta recursos vitales para mantener
esa carga activa. Es como tener procesos en segundo plano que nunca cerraste. Consumen memoria, drenan la batería y ralentizan todo lo demás. Y muchas veces no entiendes por qué llegas a final del día agotado sin haber creado nada de lo que tenías intención de crear. El segundo costo es perceptual. Cuando el campo está saturado de energía del pasado, percibes la realidad presente a través de ese filtro. El tercer costo es la autoridad interior. Este es el que más me importa en el contexto de este podcast, ya que la autoridad interior es esa capacidad de liderar desde dentro, de tomar decisiones desde la claridad y no desde el miedo. Esto está realmente comprometiendo siempre lo que estás cargando en tu campo. ¿Por qué es esto? Porque la voz de la energía residual es más fuerte que la voz de la intuición. Y cuando eso ocurre, las personas empiezan a liderar su vida desde esa energía en vez de construir hacia el valor. Construyen desde la carencia y eso hace que el progreso se vuelva muy pesado. Lo que se construye desde ese lugar, incluso cuando uno logra resultados externos, no se siente completo, no se siente real, porque no lo es. Y el cuarto costo es relacional. Llevamos nuestra energía no resuelta a cada nueva relación que construimos. Buscamos en nuevas conexiones la resolución de las anteriores. Proyectamos, repetimos y nos preguntamos, ¿por qué siempre terminamos en el mismo lugar con personas diferentes? Ninguno de estos costos tiene origen en una falla dentro de cada persona, sino que viene de algo que uno carga, pero que uno nunca tuvo el espacio ni las herramientas para procesar y para, obviamente, poder transformar su vida. Pero reconocerlo es el primer acto de responsabilidad creativa. Ahora hablemos de lo que vinimos a entender. No solo qué es la energía residual, sino qué significa realmente tomarnos el tiempo de soltarla y cómo esa liberación se convierte en el cimiento sobre el cual puede construirse una nueva realidad que efectivamente se sustenta sobre la evolución y no la repetición. Lo primero que quiero establecer es esto. Soltar la energía residual no es un evento único, no es un retiro, no es una meditación, no es una conversación que resuelve todo de una vez. Es un camino, una práctica de limpieza
progresiva que ocurre en capas a lo largo del tiempo con discernimiento y constancia. Hay 3 niveles en los que ocurre este trabajo. El primero es el cuerpo. La energía residual no vive solo en la mente, vive en el cuerpo. El cuerpo es el que almacena lo que la mente no pudo procesar. Y hasta que el cuerpo no elimina esta energía, esa carga permanece ahí. Trabajar a nivel del cuerpo significa darle al sistema nervioso las condiciones que necesita para completar esos ciclos interrumpidos. El segundo nivel es la mente y la narrativa que cada uno lleva en su interior. Cada pieza de energía residual viene con una historia. El tercer nivel es el campo, sería la dimensión energética y espiritual. En este nivel no estamos trabajando con recuerdos, sino que estamos trabajando con energía, con patrones vibracionales que todavía están corriendo dentro de cada uno y que están esperando ser eliminados. Lo que se requiere en los 3 niveles es lo mismo: constancia y presencia. La energía no necesita ser forzada a salir. Necesita de un espacio de trabajo constante para poder moverse por sí sola. Uno no debe pelear con el pasado, sino que uno debe entender que debe completar y cerrar el ciclo. Hay una ley más profunda operando en todo este proceso. La energía residual no se limpia solo con fuerza de voluntad. No se limpia con pensamientos positivos. No se limpia en un taller de un fin de semana, ni con un momento de inspiración. La energía residual siempre se limpia mediante una conciencia más elevada. Cada carga que vive en tu campo tiene una frecuencia vibracional. Y la ley de la energía es esta: lo que es más bajo no puede disolverse a sí mismo desde su propio nivel. Requiere el contacto con algo de un orden superior para comenzar a moverse. Exploramos esto antes cuando hablamos de la quinta fuente de energía residual, la permeabilidad de tu campo. Esa permeabilidad que te hace vulnerable a campos más bajos es también el mecanismo a través del cual los campos más elevados crean condiciones para la liberación. Tu campo siempre absorbe lo que lo rodea, lo que significa que la calidad de lo que eliges para rodearte no es una preferencia de estilo de vida, sino que es una decisión creativa y espiritual.
Quienes llevan un campo genuinamente elevado son las personas que han pasado años en meditación, en oración y en trabajo interior constante. No simplemente poseen paz personal, sino que llevan una huella energética, una calidad de campo que es real, transmisible y construida a través de años de trabajo espiritual sostenido. Esa huella energética no es un título, no puede reclamarse declarándose despierto, sino que se acumula a través del tiempo, del camino genuino, de la consistencia en ese trabajo invisible que es siempre la base que nos lleva al progreso verdadero. Cuando te conectas con alguien que lleva ese tipo de campo, no estás simplemente recibiendo información. Estás entrando en contacto con un orden vibracional más elevado. Y ese contacto crea condiciones en tu propio campo que hace posible la liberación de maneras que el entendimiento intelectual solo no puede producir. Esto es lo que siempre ha sido la mentoría espiritual genuina. No la transferencia de técnicas, sino la transferencia de campo, la transferencia de una conciencia. El progreso real no es una técnica, es una dirección. Y esa dirección se aprende de alguien que ya ha recorrido el camino. Alguien cuyo campo lleva la prueba de ese recorrido, no en sus palabras, sino en la calidad de su presencia. Conectarte a alguien con un campo energético más elevado no es una señal de debilidad. Es uno de los actos más inteligentes y humildes que una persona en crecimiento genuino puede hacer. Es el reconocimiento de que el progreso tiene una dirección y que esa dirección requiere un guía que haya caminado adelante, no pensado adelante. Limpiar la energía residual es esencial, pero limpiar únicamente no es suficiente. Porque un campo que ha sido limpiado, pero que no se mantiene, se volverá a llenar. Si limpias lo que el pasado imprimió y luego regresas a la misma calidad de entornos, relaciones, hábitos y estados internos que crearon ese residuo en primer lugar, no estás construyendo una nueva realidad, sino que estás renovando la misma. El mantenimiento es la disciplina de no reimprimir y opera en 4 niveles. El primero es el discernimiento energético en las relaciones. Cada relación que sostienes deja una huella en tu campo. La pregunta no es si una persona es buena o mala. La pregunta siempre debe ser: ¿qué calidad de campo genera esta relación en mi vida? ¿Me lleva hacia la claridad o me lleva hacia viejos patrones?
El mantenimiento significa elegir conscientemente y de manera repetida invertir tu energía relacional en conexiones que apoyen el campo que estás construyendo. El segundo es la calidad de lo que consumes. Lo que consumes de forma consistente se convierte en parte de tu campo. El contenido que absorbes, las conversaciones en las que participas, los entornos que habitas, las narrativas que dejas correr en el fondo de tu mente. Puedes hacer un trabajo interior profundo en la mañana y deshacerlo en buena parte antes del final del día, simplemente a través del consumo descuidado. El tercero es la continuidad de la práctica. El estado elevado, al cual uno accede a través de la meditación, la oración y el trabajo interior, no es un destino, sino que es una práctica diaria para uno poder sostener la claridad y la capacidad de crear desde un campo limpio. Cuando esa práctica es consistente, el campo logra mantener su calidad. Cuando se abandona, el campo comienza a deteriorarse. Lentamente, en silencio, de maneras que no son inmediatamente visibles. Y este punto es importante ya que todo en nuestra vida es resultado de la acumulación. Muchas veces, lo que se nos presenta en nuestra realidad lleva acumulándose dentro nuestro durante mucho tiempo. Por este motivo, es importante la continuidad en la práctica espiritual. Y el cuarto es la conciencia de los patrones reactivos. Incluso después de un trabajo profundo de limpieza, los patrones residuales pueden reactivarse. La diferencia entre alguien que ha hecho un trabajo interior genuino y alguien que no lo ha hecho no es la ausencia de esos patrones que pueden detonar ciertas actitudes reactivas, sino que es la velocidad del reconocimiento. La capacidad de observar lo que está ocurriendo sin ser consumido por ello. Ese reconocimiento, esa pausa consciente entre el detonador y la respuesta, es el mantenimiento en acción. La limpieza elimina lo que se acumuló del pasado. El mantenimiento asegura que lo que limpiaste no regrese. Y juntos son los dos pilares sobre los cuales puede sostenerse una realidad genuinamente nueva. Quiero hablar ahora de algo que requiere un tipo particular de honestidad. Una honestidad que muchas conversaciones sobre trabajo interior tienden a evitar. Hemos hablado de la energía residual que viene del pasado, de las experiencias que no fueron procesadas, de las relaciones que uno no cierra en su interior, de las emociones comprimidas y de la huella continua de cada interacción con personas cuyos campos no sirven a nuestro crecimiento. Pero hay otra fuente de energía residual que es importante nombrar. A veces, el sistema en el que uno está viviendo es el que está generando el residuo. Por sistema
me refiero a las estructuras, a las dinámicas relacionales que forman el contexto continuo de tu vida diaria. Un entorno de trabajo que opera desde el miedo, la presión y la inestabilidad crónica, una dinámica relacional que sistemáticamente disminuye tu sentido de valor, una estructura profesional que exige tu cumplimiento constante a expensas de tu discernimiento, o incluso una comunidad o cultura que castiga el crecimiento, la independencia o la verdad. Estas no son simplemente circunstancias, sino que son fuentes activas de carga energética. Y mientras permanezcas dentro de ellas sin reconocimiento, sin límites o sin una intención clara de moverte hacia algo diferente, continuarás acumulando energía residual al mismo ritmo al que estás trabajando para liberarla. Caminar más liviano no significa solo soltar el pasado, significa no seguir recogiendo peso innecesario en el presente. Hay una diferencia significativa entre un camino difícil que está construyendo algo nuevo en ti, estirando tu capacidad, desarrollando tu carácter y expandiendo tu autoridad, y un camino difícil que simplemente te está agotando, erosionando tu claridad, manteniéndote bajo una lealtad que no te lleva al progreso. El primer tipo de dificultad es parte del crecimiento genuino, produce residuo, pero residuo que al ser procesado se convierte en sabiduría. El segundo produce residuo que se acumula sin retorno, que te regresa a un lugar que no te aporta cuando tú verdaderamente deseas construir hacia adelante. Aprender a distinguir entre los dos es una de las capacidades más sofisticadas y necesarias en el camino de la creación consciente. Y a menudo requiere el apoyo de alguien cuya perspectiva no esté condicionada por el mismo sistema que estás intentando evaluar. Porque desde adentro de un sistema, la distorsión suele ser invisible. El peso se siente normal y la limitación se siente como la realidad misma. Cuando comienzas a reconocer los sistemas que no son saludables y comienzas con claridad y responsabilidad en lugar de reactividad, algo notable ocurre. Dejas de trabajar en tu contra. El esfuerzo que se iba en cargar un peso que nunca fue tuyo queda disponible para la creación. Caminas más liviano, no porque el camino se vuelva fácil, sino porque ya no estás cargando lo que nunca estuvo destinado a viajar contigo. Antes de cerrar, quiero resumir todo lo que hemos hablado hoy. Comenzamos con una pregunta: ¿cuánto de lo que estás intentando construir está siendo detenido por lo que todavía estás cargando? Y hemos recorrido la respuesta completa. La energía residual es real, vive en el cuerpo, en la mente y en tu campo energético. Vive de lo que no fue procesado, de relaciones que no cerraron,
de identidades que ya no sirven, de formas que nunca fueron elegidas conscientemente y de cada interacción con campos que no se alinean con la realidad que estás construyendo. Y a veces vienen de los sistemas en los que todavía estás viviendo. Se libera a través del trabajo genuino en 3 niveles. Siempre esta energía la mueve una conciencia más elevada y se sostiene en su liberación solo a través de la práctica continua del mantenimiento y el discernimiento. Una vida de progreso verdadero no se mide por cuánto has logrado, se mide por la calidad del campo desde el cual estás creando. Por cuán conscientemente eliges lo que conectas, por cuán ligeramente puedes caminar. No porque hayas evitado el camino, sino porque has hecho el trabajo honesto de limpiar internamente lo que no te pertenece. Esa es la invitación de este episodio. No urgencia, no presión, sino el tipo de honestidad que conduce a un campo que está verdaderamente disponible para lo que uno desea crear. Gracias por tu presencia. Lo que construyes desde la conciencia siempre perdura. Lo que construyes desde la energía residual, eventualmente tendrás que revivirlo si no haces el trabajo. Hay que limpiar y hay que mantener. Soy Luli Maki y nos vemos en el próximo episodio de El lado invisible de la creación, donde continuamos haciendo visible lo invisible.